italiano, discípulo de la escuela analítica italiana que se llama Luigi Ferrajoli, y es considerado en el ámbito de la teoría jurídica como si tú quieres, el padre del garantismo, ¿no? Va a introducir un elemento que no estaba en las otras concepciones, por ejemplo, dominantes, que es la idea de que un derecho, si bien es una norma, tendremos que distinguirlo de sus garantías. Un poco observa que hay una suerte de crisis del Estado liberal, ¿no? Que es fundamentalmente un Estado entendido como Estado mínimo, en el sentido de que una de sus funciones es la de garantizar derechos, sí, pero fundamentalmente los derechos de la tradición liberal y la seguridad. Y en ese sentido lo que sostiene es que esa manera suele ser insuficiente, porque deja de lado muchos problemas como las desigualdades, ¿no? La pobreza, ¿no? Y la falta de garantías sobre ciertos bienes sociales. Y él considera que el estado de bienestar fue una respuesta, ¿no? Para paliar un poco en buena medida esas dificultades que el Estado liberal no había podido subsanar. Y el cambio lo vamos a notar a partir del paso que se empieza a dar casi en todos los estados constitucionales europeos y de América Latina en algo que se va a llamar la rigidez constitucional. O sea, la mayoría de los estados adoptan, para decirlo de alguna manera, formas rígidas, ¿sí?, para proteger una serie de bienes que, pues, dada la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, pues habían venido abajo. Y entonces eso va a perfilar una nueva manera de entender la función del Estado, ¿no? El poder del Estado limitado, pero no solamente los poderes públicos, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, sino también los poderes privados. Esta manera de entender el derecho supone que la Constitución en última instancia también es una garantía, ¿no? Una garantía última. Y eso, por supuesto, pues va a tener repercusiones en la manera de entender las democracias, porque para la mayoría de los teóricos que venían de la tradición liberal, pues la democracia se legitima exclusivamente a partir de los procedimientos y de las reglas formales, democracia política. Y él va a decir que la democracia va a tener una dimensión sustancial, no solamente se trata de quién toma las decisiones, es decir, la mayoría de los ciudadanos, y bajo qué procedimientos, una serie de reglas estrictas, sino también el qué, sobre qué los poderes no pueden decidir, es decir, qué no pueden lesionar, y sobre qué deben decidir, que es decir, las prestaciones que deben de prestar, como los bienes sociales, los derechos sociales. Va a tener repercusiones también en otros sentidos, por ejemplo, porque pues él va a decir que una definición, una revisión estructural de los derechos, pues permite observar o diferenciar qué derechos sí son fundamentales y qué derechos no, ¿no? O sea, entonces él suele distinguir entre derechos humanos, derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos, ¿sí? Y esto tendría que ver con derechos que son reconocidos a todas las personas, independientemente de que tengan capacidad de obrar, es decir, capacidad jurídica. Otros derechos que son reconocidos a las personas, pero en el ámbito privado y en el ámbito público, que tienen capacidad jurídica. Por ejemplo, la de poder llevar a cabo un contrato, la mayoría de edad. Es un requisito para que reconozcas a las personas con capacidad jurídica. Los niños tienen derechos humanos, pero no tienen derechos civiles o no pueden ejercer derechos civiles. Y en el ámbito público hay otra serie de derechos que son los derechos políticos. Todos estos derechos tienen la característica de ser universales, de ser indisponibles, de ser límites frente al poder. Entonces, en ese sentido, Luigi Ferrajoli, si bien es un liberal con un fuerte acento social, y en ese sentido es que él cuestiona la noción de ciudadanía que se hace en los estudios sociológicos, en la ciencia política o en la filosofía política, sobre todo por las repercusiones prácticas que esto tiene, ¿no? Porque por la vía de los hechos significa que solo los ciudadanos son titulares de derecho, y eso lo ha llevado a repensar categorías como las de soberanía interna, soberanía externa y pues la posibilidad de plantearse una posible democracia, un constitucionalismo, un cosmopolitismo jurídico mundial, ¿no? Tener un acuerdo tácito sobre la igualdad de los estados para participar en esas instituciones y los derechos fundamentales como un elemento fundamental, ¿no?, que articule las luchas y los esfuerzos. Ahora, eso significa desde su perspectiva, pues, garantía, es decir, instituciones que sancionen, con una corte penal. Él no está pensando en un gobierno mundial como sí lo hacía su maestro Norberto Bobbio.